Mi hermano y mis padres se burlaban, esperando mi humillación en el juicio. Guardé silencio hasta que el juez hizo una pregunta que los dejó helados. ¿Qué secreto mío borró sus sonrisas e hizo temblar a su abogado al ser revelado? Mi celoso hermano menor me miró directamente a los ojos en medio de la sala del tribunal y dijo: prepárate para ser humillada frente a todos. Mis padres sonrieron con pura satisfacción y añadieron: queremos ver la expresión en tu cara cuando fracases. Me senté en completo silencio en medio de la abarrotada corte de bancarrotas de Dallas, con los reporteros locales escribiendo furiosamente y los flashes de las cámaras estallando. La tensión era tan densa que costaba respirar, hasta que el juez hizo una pausa, levantó la vista e hizo una sola pregunta que dejó a mi hermano completamente mudo. Las sonrisas de mis padres se desvanecieron en un instante y su abogado comenzó a temblar cuando un secreto sobre mí finalmente salió a la luz. Yo, Taylor Bennett, de 35 años, estaba sentada en la mesa de la defensa en esta audiencia pública en el centro de Dallas. Mis manos estaban firmes sobre la fría superficie de madera a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Este no era un caso de bancarrota cualquiera. Era un espectáculo que mi familia había orquestado para destruir mi reputación frente a toda la ciudad. Muchas gracias por escuchar esta historia de traición y justicia. Me encantaría saber desde dónde nos sintonizan hoy. ¿Estás en tu auto durante el viaje al trabajo, en la oficina en un descanso o relajándote en casa? Déjalo en los comentarios para que podamos conectarnos y compartir estas historias juntos. Y si ya estás enganchado, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este vídeo y activar la campana de notificaciones. Realmente ayuda a que estos dramas de la vida real lleguen a más personas como tú. Continuemos. Crucé la mirada con Brandon en el momento en que esas palabras salieron de su boca, sintiendo los susurros ondular a través de la abarrotada sala del tribunal como una ola. Al otro lado del pasillo, mi familia estaba sentada en la mesa del demandante, dando su mejor actuación. Mi padre, Richard Campbell, mantenía esa postura rígida que siempre usaba en las reuniones de negocios, con el rostro fijo en una expresión de decepción silenciosa que podría haber ganado premios. A su lado, mi madre, Margaret, se secaba los ojos con un pañuelo en movimientos lentos y deliberados, como si cada lágrima estuviera cuidadosamente cronometrada para lograr el máximo efecto. Y Brandon, mi hermano menor, se inclinaba hacia adelante lo suficiente para proyectar confianza, con esa misma mueca de suficiencia en la boca, diciéndole a todos en la sala que ya había ganado. La galería estaba llena. Reporteros locales del Dallas Morning News y un par de revistas de negocios llenaban las filas traseras, sus bolígrafos moviéndose rápido. Algunas caras conocidas del círculo social de Highland Park estaban dispersas entre extraños, todos atraídos por el espectáculo de una prominente familia de bienes raíces aireando sus trapos sucios en la Corte Federal de Bancarrotas. El aire zumbaba con anticipación, esa clase que surge cuando la gente huele un escándalo que involucra dinero y lazos de sangre. Mi abogada, Samantha Reynolds, estaba sentada a mi lado con calma, organizando algunas carpetas en nuestra mesa. No parecía nerviosa. Su traje oscuro era impecable. Su expresión estaba enfocada, como si hubiera visto este tipo de show antes y supiera exactamente cómo manejarlo. El alguacil pidió orden en la sala cuando el juez William Thornton entró y tomó asiento. Era un hombre de unos 60 y tantos años, con un rostro severo que sugería que tenía poca paciencia para el drama. La lista de casos era pesada y un caso de bancarrota familiar impugnado que involucraba a uno de los nombres más conocidos de los bienes raíces en Dallas probablemente no era como él quería pasar su mañana. Una vez que estuvimos sentados, Jonathan Sterling, el abogado de ellos, del tipo que cobraba tarifas exorbitantes para hacer desaparecer los problemas de los clientes ricos, se puso de pie. Se abrochó la chaqueta con un movimiento practicado y se dirigió al juez con una voz profunda y resonante. Su señoría, comenzó. Este es un asunto familiar desgarrador. Mi cliente, Brandon Campbell, otorgó un préstamo personal de $3 millones a su hermana, la deudora Taylor Bennett, en un esfuerzo por rescatar su compañía, Liberty Real Estate Group, del colapso inminente. Este dinero estaba destinado a cubrir costos críticos de desarrollo y evitar la pérdida de proyectos en curso. Hizo una pausa para dar efecto, dejando que el número calara hondo. $3 millones. Para la mayoría de las personas en la sala, sonaba como una fortuna. Para mi familia, era solo otra herramienta.
Sterling continuó caminando lentamente. El acuerdo era sencillo. Los fondos eran para estabilizar el negocio, que se especializa en condominios de lujo y desarrollos comerciales. Pero la evidencia mostrará que la deudora desvió estos recursos hacia empresas de alto riesgo, excediéndose en adquisiciones especulativas de tierras y comodidades de lujo que el mercado no podía soportar. Liberty Real Estate Group es ahora profundamente insolvente, con contratistas impagos, proyectos estancados y sin un camino realista hacia la recuperación. Un murmullo bajo se extendió por la galería. Los reporteros escribían más rápido. Sentí el peso de cada mirada en mi nuca. En la superficie, Liberty había pasado por momentos difíciles, permisos retrasados, costos de materiales en aumento, un par de tratos que fracasaron en un mercado que se debilitaba. Pero también tuvimos éxitos, 2 torres de condominios de alta gama terminadas en el Uptown de Dallas que estaban totalmente vendidas, generando ingresos sólidos, y varios proyectos de uso mixto en proceso con inversores comprometidos. No era el barco hundiéndose que ellos pintaban. Mi madre soltó un suspiro suave y perfectamente sincronizado. Mi padre le puso una mano en el brazo, la imagen del dolor solidario. Brandon mantenía sus ojos en mí, con esa mirada confiada, sin vacilar nunca. Sterling concluyó su apertura: pedimos a la Corte que reconozca la validez de esta deuda, levante el velo corporativo si es necesario y otorgue alivio al acreedor que actuó por lealtad familiar solo para quedarse con pérdidas sustanciales. La sala quedó en silencio, densa de juicios. Los titulares ya se estaban formando en las mentes de esos reporteros: heredera de la familia Campbell despilfarra la inversión de su hermano en un imperio inmobiliario fallido. El juez Thornton se ajustó las gafas y se volvió hacia nuestra mesa. Señorita Reynolds, ¿desea la defensa hacer una declaración inicial? Samantha se puso de pie sin florituras, su voz clara y firme, cortando el aire pesado. Brevemente, su señoría. La narrativa presentada es emocionalmente convincente y conlleva una cifra en dólares muy grande, pero carece de un elemento esencial: la veracidad. No caminó de un lado a otro ni gesticuló dramáticamente. Simplemente se quedó allí, tranquila y directa. Demostraremos que tal préstamo nunca ocurrió. Que Liberty Real Estate Group está lejos de ser la entidad fallida descrita, con desarrollos activos que generan ingresos y asociaciones aseguradas, y que esta petición no se trata de recuperar una deuda. Se trata de algo mucho menos noble. Se sentó. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes esta vez. Algunos reporteros intercambiaron miradas. La postura de mi padre se tensó solo una fracción. La sonrisa confiada de Brandon vaciló por primera vez, reemplazada por una rápida mirada a Sterling. El juez escaneó el archivo frente a él, su expresión neutral, pero atenta. La verdadera pelea ni siquiera había comenzado todavía, pero la sala ya se sentía diferente, como si el guión que mi familia había escrito estuviera a punto de golpear su primer giro inesperado de la trama. Para entender por qué Brandon estaba lo suficientemente celoso como para arrastrarme a esta batalla pública en la corte, todo se remontaba a esas cenas familiares en nuestra casa de Highland Park, del tipo donde el aire olía a plata pulida y carne asada, pero la conversación siempre tenía un filo más agudo. Crecimos en una de esas grandes casas en calles tranquilas bordeadas de viejos robles, donde el éxito se medía por lo bien que mantenías el nombre de la familia en los círculos inmobiliarios de Dallas. Mi padre dirigía la división de propiedades comerciales del Campbell Group, manejando grandes arrendamientos de oficinas y centros comerciales para dinero de viejas generaciones. Era un trabajo constante y predecible: estrechar manos en el club, cerrar tratos jugando al golf, manteniendo la cartera en crecimiento sin demasiado riesgo. Brandon encajaba perfectamente en ese mundo desde una edad temprana. Tenía el encanto, la sonrisa fácil, la habilidad para recordar nombres y hacer que la gente se sintiera importante. Todos asumían que él intervendría algún día y se haría cargo, el heredero natural llevando el legado. Yo era diferente. Mientras Brandon estaba haciendo networking con los socios de papá, yo estudiaba tendencias del mercado, informes de desarrollo urbano y revistas de diseño de lujo. Veía oportunidades en proyectos residenciales de alta gama, condominios con amenidades en la azotea, edificios de uso mixto que mezclaban vivienda y comercio minorista de formas que la vieja guardia aún no había adoptado. Para mí, no era apostar. Era el futuro de Dallas a medida que la ciudad seguía creciendo. Un domingo por la noche se destaca claramente.
Estábamos en la larga mesa del comedor, las copas de cristal atrapando la luz del candelabro. Había preparado una presentación sencilla en mi laptop, proyecciones para una torre de condominios de lujo en Uptown dirigida a jóvenes profesionales que se mudaban a la zona. Hablé sobre el interés de preventa, los cronogramas de construcción y los retornos potenciales que superaban los arrendamientos comerciales tradicionales. Cuando terminé, el silencio se extendió lo suficiente como para sentirse incómodo. Mi padre dejó su tenedor y me miró con esa mezcla familiar de diversión y desdén. Taylor, esto suena como un juego peligroso, no un negocio para una mujer joven de nuestra familia. Apégate a algo estable. Nosotros administramos propiedades. No perseguimos desarrollos de moda que podrían fracasar con la próxima caída del mercado. Mi madre asintió, ajustándose el collar. Exactamente. Es bastante arriesgado sin agregar todas esas amenidades lujosas. ¿Qué pasa si los compradores no aparecen? Brandon se reclinó en su silla, sonriendo con arrogancia. Sí, hermanita. Suena más a jugar a ser desarrolladora que a construir algo sólido de verdad. Deja los tratos reales a las personas que conocen el mercado. Sus palabras aterrizaron como siempre lo hacían. Casuales, despreocupadas, pero cortando profundo. No era la primera vez, y no sería la última. Veían mis ideas como frívolas, algo en lo que una hija podría incursionar antes de establecerse en un papel más apropiado, tal vez ayudando con eventos de caridad o apoyando el eventual ascenso de Brandon. Pero en ese momento, mientras la crítica flotaba en el aire, sentí un suave apretón en mi mano debajo de la mesa. Mi abuela, Rose, la madre de mi padre, que vivía en una casa más pequeña en la misma calle, había estado escuchando en silencio como de costumbre. Ella no decía mucho en estas cenas, pero sus ojos no se perdían nada. Se inclinó y susurró lo suficientemente alto para que solo yo escuchara: no dejes que apaguen tu fuego, querida. Tienes la visión que a ellos les falta. Esos pequeños alientos de la abuela Rose eran raros pero poderosos. Ella había visto cambiar el negocio durante décadas y creía en adaptarse, incluso si su hijo no lo hacía. Su apoyo silencioso me mantuvo en marcha cuando el resto de la mesa me hacía sentir como una extraña en mi propia casa. Al final de ese año, el patrón era claro. Cada vez que presentaba un nuevo concepto, características sostenibles para compradores modernos, asociaciones con arquitectos que empujaban los límites, la respuesta era la misma: sonrisas educadas ocultando dudas, sugerencias de que considerara un puesto en marketing o administración de la firma familiar. En cambio, dejé de compartir. El rechazo no eran discusiones ruidosas. Era una erosión constante, del tipo que te desgasta con el tiempo. Brandon prosperaba con su aprobación, absorbiéndola como si fuera su derecho de nacimiento. Me di cuenta de que si quería construir algo real, tenía que hacerlo sin su respaldo ni su interferencia. Así que me fui. Empaqué mis cosas un fin de semana cuando todos estaban en una gala de caridad, alquilé un pequeño espacio de oficina en el centro y comencé Liberty Real Estate Group con ahorros y un pequeño préstamo para pequeñas empresas. Sin dinero familiar, sin red de seguridad, solo yo, un escritorio y la creencia de que Dallas estaba lista para el tipo de desarrollos de lujo que yo imaginaba. Esos primeros días se trataron de demostrar que podía valerme por mí misma. Esa tarde, mientras revisaba los planos finales de reurbanización en mi escritorio, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico del servidor de la corte. El asunto hizo que mi sangre se helara: petición de bancarrota involuntaria presentada. Deudor, Liberty Real Estate Group // Taylor Bennett. Abrí el archivo adjunto y lo leí con incredulidad. Brandon había iniciado el procedimiento alegando un préstamo personal de $3 millones que supuestamente proporcionó para rescatar a la compañía del colapso. El documento detallaba cómo los fondos estaban destinados a costos esenciales del proyecto, pero que yo supuestamente los había malversado en empresas de alto riesgo, dejando a Liberty insolvente con deudas crecientes y desarrollos estancados. Las afirmaciones torcían hechos que yo conocía íntimamente. Exageraban facturas impagas al incluir gastos proyectados como pasivos inmediatos. Ignoraban las ventas cerradas de torres terminadas que habían traído millones en los últimos trimestres. Era un cuadro de fracaso cuidadosamente elaborado, diseñado para forzar la intervención judicial antes de que yo pudiera responder. Inmediatamente reenvié la presentación a Samantha Reynolds.
Ella respondió en minutos: necesitamos reunirnos mañana por la mañana. Trae cada resumen financiero que tengas. Al día siguiente, llegué temprano a su firma, con la petición impresa y marcada en mi carpeta. La sala de conferencias de Samantha daba al centro de Dallas, pero la vista no hizo nada para calmar el nudo en mi estómago. Esparcimos documentos sobre la mesa, extractos bancarios, informes de inversores, estados financieros auditados, libros mayores de proyectos. Ella revisó la petición metódicamente, su bolígrafo marcando inconsistencias. La supuesta fecha del préstamo cae durante tu posición de efectivo más fuerte por los cierres de ventas en Uptown. Ningún ingreso coincide con la cantidad. ¿Y el acuerdo adjunto? Le faltan cláusulas estándar para garantías o acumulación de intereses. Para ser 3 millones entre hermanos, es sospechosamente informal. Cavamos más profundo. La petición citaba disputas específicas con proveedores y retrasos en permisos que no eran de conocimiento público. Números sacados directamente de pronósticos internos que había compartido solo con el personal senior. Este nivel de detalle no proviene de una investigación externa, notó Samantha. Alguien con acceso los está ayudando. Justin Miller me vino a la mente de nuevo. Él había estado involucrado en coordinar esos pronósticos exactos para las presentaciones de la Junta. Sus preguntas recientes sobre fondos de contingencia ahora parecían menos inocentes. Trazamos la estrategia de defensa paso a paso. Primero, compilar una prueba integral de solvencia, balances actuales que muestren reservas saludables, flujos de ingresos de preventas activas, cartas de financiamiento comprometidas de socios. Segundo, exigir el descubrimiento de pruebas de su lado, citar las cuentas personales y comerciales de Brandon para buscar cualquier rastro de la transferencia. Samantha delineó los plazos. Presentamos una moción para desestimar temprano, destacando la ausencia de deuda verificable. Adjuntamos resúmenes forenses que muestren que no hay transacciones coincidentes. Si no pueden producir evidencia del préstamo, el caso se desmorona. Discutimos los riesgos. Un procedimiento prolongado podría asustar a los inversores, retrasar permisos, dañar relaciones con contratistas. Pero apresurarse a llegar a un acuerdo validaría su narrativa. Peleamos limpio y duro, dijo Samantha. Exponemos las brechas, los obligamos a probar lo que afirman. Para la tarde, teníamos un plan claro. Reunir declaraciones juradas de socios clave confirmando que no había participación familiar en la financiación. Preparar informes de expertos desglosando el flujo de caja. Revisar cada comunicación en busca de algo que pudiera ser tergiversado. Conduciendo de regreso, la sospecha sobre la ayuda interna se hizo más fuerte. La precisión de la petición se sentía demasiado dirigida. ¿De qué otra manera podría Brandon saber cifras exactas de borradores aún no finalizados? Las preguntas persistían mientras entraba al garaje de la oficina. Las respuestas llegarían, pero primero teníamos que construir un escudo inquebrantable. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron bajo una presión de tiempo constante y reuniones a puerta cerrada en Liberty. Mantuve mi rutina lo más normal posible en la superficie, llegando temprano, liderando las reuniones diarias, revisando fotos del sitio de los contratistas. Pero por dentro, estaba observando a todos con nueva intensidad. La oficina siempre se había sentido como un segundo hogar, un lugar donde el equipo compartía café y celebraba hitos. Ahora conllevaba una tensión silenciosa. La gente miraba hacia arriba cuando pasaba. Las conversaciones se pausaban solo una fracción demasiado tiempo. Los rumores de la demanda se habían extendido y nadie sabía muy bien qué decir. Justin se sentaba en su lugar habitual cerca de la ventana manejando cronogramas en sus monitores duales. Había sido confiable desde el primer día, siempre el primero en ofrecerse para informes adicionales, rápido con soluciones cuando surgían retrasos. Por eso los pequeños cambios llamaron mi atención. Empezó a hacer más preguntas sobre fondos de reserva para la fase de reurbanización, cosas que normalmente no necesitaría para su rol. Imprimía más documentos de lo habitual, llevándolos a la copiadora solo. Comencé a rastrear en silencio, guardé copias de correos electrónicos que enviaba solicitando proyecciones detalladas de flujo de caja, anoté las marcas de tiempo cuando accedía a unidades compartidas a altas horas de la noche.
El asistente legal de Samantha ayudó a sacar registros anónimos que mostraban actividad inusual en archivos relacionados con la licitación de la asociación con la ciudad. El peso presionaba más cada día. Los proveedores llamaban verificando el estado de los pagos, preocupados por los chismes de la industria. Los socios enviaban correos electrónicos para actualizaciones sobre la estabilidad. Respondía con calma mientras mi mente corría a través de los peores escenarios. El sueño se convirtió en fragmentos de pensamientos dando vueltas alrededor de quién y por qué. Para confirmar sin mostrar mi mano, introduje un detalle plausible pero falso durante una llamada de liderazgo. Mencioné la preparación de documentos de contingencia para los activos de reurbanización, incluido el almacenamiento fuera del sitio en una nueva instalación que habíamos asegurado en Florida. Sonaba como gestión de riesgos estándar. Nada alarmante, solo planificación prudente a la luz del ruido legal. El grupo lo aceptó sin objeciones. Se tomaron notas. El tema pasó a las actualizaciones de permisos. 48 horas después, Samantha llamó. Acaban de presentar una moción de emergencia para protección de activos. Lee el párrafo 7. Abrí el archivo adjunto. Ahí estaba. Era una solicitud para evitar la eliminación o transferencia de materiales críticos del proyecto a la instalación de Florida, pendiente de revisión judicial. Las palabras golpearon como agua helada. Esa frase exacta había salido de mi boca en la llamada. Ningún registro público mencionaba Florida. Solo las personas en esa llamada lo sabían. Samantha y yo lo revisamos de inmediato. El momento lo sella, dijo ella. Actuaron demasiado rápido para ser otra cosa que una filtración directa. Construimos el caso cuidadosamente. Preservamos la grabación de la llamada con marcas de tiempo. Recopilamos listas de distribución que mostraban quién recibió el resumen de seguimiento. Extrajimos metadatos sobre vistas de archivos que coincidían con el lenguaje de la moción. Reunimos declaraciones de otros asistentes confirmando que no lo habían discutido externamente. La tensión en la oficina se hizo más espesa. Los miembros del equipo sentían el escrutinio extra en mis preguntas, el gabinete cerrado que empecé a usar. Odiaba la desconfianza que engendraba, pero proteger años de trabajo importaba más. El comportamiento de Justin cambió aún más. Llegaba más temprano, se iba más tarde, evitaba el contacto visual. Una vez lo atrapé cerrando una pestaña del navegador rápidamente cuando me acerqué. Para mitad de semana, la pila de evidencia era innegable. Correlación directa entre el acceso interno y sus presentaciones legales. La referencia a Florida fue el factor decisivo. Ninguna coincidencia podría explicarlo. Organizamos todo en anexos, registros, correos electrónicos, comparaciones de mociones, declaraciones juradas. Samantha preparó presentaciones complementarias para introducir el patrón sin mostrar todas las cartas todavía. La audiencia se acercaba, la presión llegaba a su punto máximo, pero la prueba se sentía sólida en mis manos por primera vez. Las piezas habían caído en su lugar. La mañana de la audiencia, el sol de Dallas golpeaba con fuerza mientras entraba al abarrotado Tribunal Federal. La galería estaba más llena de lo que esperaba. Colegas de la comunidad inmobiliaria se sentaban entre espectadores curiosos. Las cámaras se habían detenido en seguridad, pero los teléfonos estaban fuera capturando la escena para las redes sociales. Samantha caminaba a mi lado, su maletín organizado con nuestros anexos. Tomamos nuestros lugares en la mesa de la defensa. Al otro lado del pasillo, mi familia estaba sentada compuesta. Mi padre, Richard, mantenía su postura erguida habitual, rostro impasible. Mi madre, Margaret, sostenía un pañuelo, ojos ya brillantes. Brandon se reclinaba ligeramente, brazos cruzados, con ese aire familiar de certeza. Jonathan Sterling se levantó tan pronto como el juez permitió las aperturas para concluir. Recapituló la petición suavemente, enfatizando el supuesto préstamo de 3 millones y la supuesta angustia financiera de Liberty. Pintó un cuadro de mala gestión, proyectos estancados y acreedores en riesgo, instando al alivio inmediato para proteger la supuesta deuda. La sala escuchaba atentamente. Mi padre mantenía su expresión estoica, pero capté el ligero endurecimiento de su mandíbula. Samantha permaneció sentada por ahora, esperando nuestro turno.
El juez escuchó sin interrupción, hojeando los documentos presentados ocasionalmente. Cuando Sterling terminó y se sentó, el juez William Thornton se inclinó hacia adelante, quitándose las gafas de lectura lentamente. Escaneó una página en la carpeta ante él, frunciendo el ceño como si confirmara algo que había notado antes. Abogado, dijo, con voz tranquila pero cargada de autoridad a través del micrófono. Antes de proceder a la defensa, tengo una pregunta basada en las presentaciones que ya están en el expediente. La sala se calló por completo. Sterling se levantó a medias, expectante. El juez Thornton se dirigió a mí directamente. Señorita Bennett, ¿es Liberty Real Estate Group actualmente el desarrollador principal en una asociación público-privada con el estado de Texas para la reurbanización del antiguo distrito ribereño del centro? ¿Un acuerdo valorado en más de $100 millones durante 5 años? La pregunta aterrizó como un trueno. Los susurros estallaron de inmediato. Los reporteros tecleaban furiosamente. La postura de mi padre se tensó visiblemente. Brandon descruzó los brazos, su rostro perdiendo color. Me puse de pie, manteniendo mi voz firme. Sí, su señoría. Se nos adjudicó el contrato hace 6 meses después de un proceso de licitación competitivo. La financiación de la fase 1 ya está en su lugar con la construcción programada para comenzar el próximo trimestre. El juez asintió, volviéndose hacia Sterling. Señor Sterling, su petición describe a la compañía de la deudora como insolvente y sin proyectos viables. Sin embargo, los anexos prepresentados incluyen avisos públicos de esta importante asociación. ¿Cómo reconcilia buscar tomar el control de una compañía activamente comprometida en un desarrollo respaldado por el Estado de esta magnitud? Sterling se puso de pie, su compostura agrietándose por primera vez. Su señoría, nuestra información indica que el proyecto está en riesgo debido a la inestabilidad financiera de la deudora. El juez lo cortó suave pero firmemente. ¿Inestabilidad evidenciada por un préstamo que su cliente no puede documentar con ningún registro de transferencia? Samantha se levantó. Entonces, su señoría, si se me permite abordar la preocupación de la corte. El juez le indicó que procediera. Ella presentó nuestros anexos preparados con calma. Primero, el patrón de registros de acceso no autorizado que muestra archivos internos vistos irregularmente, correlacionándose exactamente con detalles en sus presentaciones. Luego, la referencia a Florida. Lado a lado, diapositivas de nuestra nota de contingencia interna versus el lenguaje de su moción de emergencia. Esta información se compartió solo en una llamada de gestión limitada. Su aparición en la presentación del demandante prueba la divulgación no autorizada desde el interior de Liberty. Jadeos ondularon por la galería. El rostro de Brandon se puso pálido. Mi madre se secaba los ojos más rápido, pero las lágrimas parecían diferentes ahora. La expresión del juez se endureció mientras Samantha continuaba. Aparte de la filtración, nuestros resúmenes financieros muestran fuertes reservas, ingresos por ventas completadas y flujos de financiamiento asegurados. El supuesto préstamo no tiene ninguna transacción coincidente en ninguna cuenta. Pero la mayor revelación llegó cuando Samantha introdujo el análisis forense de las propias tenencias de la familia. Su señoría, el momento de esta petición se alinea con déficits significativos en la cartera comercial del Campbell Group. Pérdidas de un proyecto de centro comercial sobreapalancado que fracasó el año pasado. La cabeza de mi padre se levantó de golpe. La sala quedó en silencio sepulcral. Samantha expuso los números neutralmente. Registros públicos y resúmenes citados que mostraban el agujero que mi padre había tratado de tapar en silencio. La presentación de bancarrota no era solo sobre control. Era un intento de cambiar la culpa, hacer de Liberty el chivo expiatorio de fondos que desaparecieron en otro lugar. En la última fila, la abuela Rose estaba sentada con las manos entrelazadas fuertemente en su regazo, sus ojos llenos mientras miraba, orgullo y dolor mezclándose en su rostro. Ella había visto los defectos de la familia de cerca durante décadas, pero verme pararme contra ellos trajo una fuerza tranquila a su expresión. El juez escuchó sin interrupción, su rostro volviéndose más serio con cada diapositiva. Cuando Samantha terminó, se dirigió a Sterling directamente. Abogado,
Esta corte no aprecia ser utilizada como una herramienta en maniobras personales o financieras, especialmente cuando se arriesga a interrumpir un importante proyecto público. Sterling trató de responder, pero a su voz le faltaba convicción. Brandon miraba fijamente la mesa, manos apretadas. Mi padre parecía repentinamente más viejo, la máscara de confianza resbalando. La atmósfera había cambiado por completo. Lo que comenzó como su show se estaba desmoronando hilo por hilo. El juez dejó los anexos con cuidado. El verdadero ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. Cuando el juez bajó el mazo para el fallo final, toda la sala del tribunal cayó en un silencio absoluto. El juez Thornton habló con autoridad medida. Esta corte encuentra que la petición de bancarrota involuntaria fue presentada de mala fe, respaldada por afirmaciones sin fundamento y evidencia de conducta inapropiada. La petición es desestimada con perjuicio, lo que significa que nunca se permitirá volver a presentar estas alegaciones. Una exhalación colectiva onduló por la galería. Los reporteros dejaron de escribir por un momento, absorbiendo el peso. El juez continuó. Además, dados los serios problemas planteados con respecto a la autenticidad de documentos, acceso no autorizado a información propietaria y posible interferencia con un contrato de desarrollo público importante, se instruye al secretario que reenvíe el registro completo, incluidos todos los anexos y transcripciones, al Buró Federal de Investigaciones, FBI, para la revisión de posibles violaciones de fraude y espionaje corporativo. El rostro de mi padre se quedó sin color. Brandon agarró el borde de la mesa, con los nudillos blancos. Mi madre enterró la cara en sus manos, hombros temblando. Pero esta vez, no quedaba actuación. Las consecuencias se desarrollaron rápidamente en los meses que siguieron. Los investigadores federales se movieron rápido. Brandon y mi padre enfrentaron cargos que conllevaban tiempo potencial en prisión, multas sustanciales que ascendían a millones y la revocación permanente de sus licencias de bienes raíces en Texas. La reputación del Campbell Group en los círculos de Dallas colapsó. Los socios se retiraron, los tratos se secaron. Las invitaciones dejaron de llegar. Lo que había sido un nombre prominente en los negocios locales se convirtió en sinónimo de escándalo. Lo vi desde la distancia, ya no siendo parte de ese mundo. Fuera del tribunal ese día, el sol intenso se sentía diferente, limpiador de alguna manera. La abuela Rose me esperaba cerca de los escalones. Sus ojos rojos pero brillando de orgullo. Caminé directamente hacia ella y la envolví en el abrazo más largo que jamás habíamos compartido. Gracias, susurré. Fuiste la única que creyó en mí cuando más importaba. Ella me abrazó más fuerte. Siempre supe que eras especial, cariño. Les demostraste a todos que estaban equivocados hoy. Nos quedamos allí por un largo tiempo, el ruido de los reporteros que se iban desvaneciéndose a nuestro alrededor. Más tarde esa semana, tomé la decisión final. No más contacto con mis padres o Brandon. Sin explicaciones, sin segundas oportunidades. La traición había sido demasiado completa, demasiado calculada. Cambié números, actualicé los protocolos de seguridad en la oficina y me enfoqué hacia adelante. De las ganancias del contrato de reurbanización de Texas, ahora totalmente protegido y avanzando, establecí el Fondo de Justicia Familiar Bennett. No se trataba de mantener el nombre por gloria. Se trataba de convertirlo en algo significativo. El fondo ofrece becas para jóvenes de situaciones familiares difíciles, consulta legal gratuita para aquellos que enfrentan un trato injusto en casa y apoyo de vivienda temporal para adolescentes que necesitan un lugar seguro para reconstruirse. Quería ayudar a los chicos que crecieron sintiéndose como extraños en sus propias familias, los que fueron descartados o desfavorecidos. Los que necesitaban que alguien les dijera, tus ideas importan. Puedes construir tu propio camino. La codicia y los celos pueden destrozar incluso a las familias más ricas desde adentro. Lo vi suceder de primera mano, como la búsqueda de control y el encubrimiento destruyeron la poca conexión que quedaba. Pero el dolor no tiene que ser el final. Elegí tomar el mío y convertirlo en esperanza para otros. Dándoles herramientas que deseaba haber tenido antes, recursos, orientación, una oportunidad de mantenerse fuertes sin mirar atrás. Ese es el legado que construyo ahora. Un proyecto, una vida apoyada a la vez.